Hay palabras que se pronuncian y se olvidan. Hay otras que se clavan en el alma. Pero hay una que, cuando se dice desde el corazón, puede abrir todas las puertas visibles e invisibles. Esa palabra es gracias. No dicha por educación. No murmurada por costumbre. Sino pronunciada con comprensión profunda, con sentimiento pleno, con fe consciente. Esa es la palabra mágica. Y es mágica no porque hará trucos, sino porque manifiesta leyes eternas que la mayoría ha olvidado. Vivimos en un mundo donde se confunde abundancia con acumulación, poder con control, felicidad con consumo. En ese ruido, pocos recuerdan que el universo no responde a la ansiedad, sino a la armonía. No reacciona a la queja, sino a la conciencia de bien. La gratitud no es una virtud moral. Es una tecnología espiritual. Es la frecuencia del alma cuando está despierta. Es la respuesta automática de quien ha entendido que todo lo que existe, todo, incluso lo que no comprende, sirve a un propósito mayor. Este libro nace para revelar ese propósito. Para enseñar que gracias no es una reacción, sino una causa. No se agradece porque se recibe. Se recibe porque se agradece. No se agradece por tener. Se tiene porque se agradece. Esta inversión de causa y efecto es el secreto perdido de todas las tradiciones. Jesús lo vivió. Los profetas lo sabían. Los sabios lo enseñaron. Pero fue olvidado. Y ahora debe ser restaurado. La palabra mágica no es un libro de motivación. Es un manual de transformación interior. No se trata de adoptar una actitud positiva superficial. Se trata de activar el estado más profundo del alma humana, su capacidad de reconocer la presencia del bien en todo. Cada capítulo te guiará a una comprensión más elevada, más lúcida, más práctica de este estado. No se requiere fe ciega, sino voluntad de mirar de nuevo. No se exige perfección, solo sinceridad. Y si al final de este camino no solo dices gracias, sino que eres gracias, entonces habrás nacido de nuevo. Entonces habrás cumplido el propósito por el cual fuiste enviado a este mundo. Porque el que vive en gratitud vive en Dios. Y el que vive en Dios vive en la plenitud. Bienvenido. Este es el umbral. Esta es la llave. Esta es la palabra mágica. La palabra mágica, el poder creador de la gratitud espiritual. Basado en las enseñanzas de Matt Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. En el principio de la expansión, ¿por qué al que tiene se le dará más? Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Mateo 1:12. Este versículo ha desconcertado a muchos. Les parece injusto, excluyente, severo. ¿Por qué al que ya tiene se le daría más? ¿Y por qué al que no tiene se le quitaría incluso lo poco que posee? ¿Qué clase de justicia divina opera bajo semejante principio? Quien pregunta así ignora que Jesús nunca habló de objetos ni de riquezas materiales. Siempre enseñó en clave espiritual. Siempre reveló leyes mentales universales disfrazadas de parábolas. Aquí no se habla de tener monedas o tierras. Se habla de tener conciencia. Y la conciencia es la causa de toda forma. La ley mental del crecimiento, que se oculta detrás de estas palabras, enseña que el pensamiento sostenido crea expansión. No importa lo que una persona tenga visiblemente en sus manos. Lo que cuenta es lo que posee internamente en su mente, en su corazón, en su convicción íntima. Tener no es acumular cosas, sino vivir desde la certeza de que ya se es pleno. Quien se siente rico interiormente, generoso, bendecido, agradecido, atraerá más motivos para agradecer.
La conciencia de plenitud magnetiza más plenitud. Por el contrario, quien se vive sintiendo carente, olvidado, víctima del mundo, terminará perdiendo incluso lo poco que había logrado manifestar, porque su campo mental no puede sostener la forma. Las cosas visibles no tienen autonomía, están sostenidas por la conciencia que las generó. Si ésta se debilita, la forma desaparece. Por eso esta ley es implacable. No es punitiva. Es precisa. Es la ley de la siembra y la cosecha, aplicada al estado interior del alma. El universo siempre está reproduciendo, como un espejo fiel, la cualidad vibratoria de nuestro pensamiento dominante. El que tiene gratitud, porque vive reconociendo lo invisible, ve cómo lo visible crece y se multiplica. El que no tiene gratitud, porque solo ve lo que falta, acaba por perder hasta lo que poseía. ¿Es posible vivir esta verdad sin caer en superstición o simplismo? Sí. Se requiere comprensión clara. Imagina una lámpara encendida. Si la lámpara permanece conectada a la fuente de energía, la luz se mantiene. Si se desconecta, incluso la luz que iluminaba se apaga. Así es el alma que agradece, permanece conectada. Mientras tanto, la que se queja, se desconecta. El resultado no es castigo, es consecuencia. Este principio fue observado por Jesús una y otra vez. Lo formuló de distintas maneras. En otra ocasión, dijo, a todo el que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aun lo que cree tener se le quitará. Lucas 8:18. Aquí añade una clave reveladora, lo que se quita no siempre era verdadero. A veces era una falsa posesión, una ilusión sostenida por el miedo o el ego. Lo que no está cimentado en conciencia firme, tarde o temprano se deshace. Lo visible solo es duradero si nace de un tener interior, de un saber espiritual, de un estado de reconocimiento profundo de lo que realmente somos, hijos del Altísimo. Esta ley puede parecer dura para quien aún piensa que el mundo funciona por méritos externos. Pero para el alma despierta, es una buena noticia. Significa que no dependemos de la suerte ni del esfuerzo agotador. Todo depende del estado de conciencia. Esta es una ley que democratiza el acceso al reino. No importa tu cuna, tu historia, tus errores pasados. Si tú tienes gratitud verdadera, no como gesto, sino como estado de ser, inevitablemente atraerás más motivos para agradecer. Recordemos que Jesús, al multiplicar los panes, no comenzó pidiendo más. Comenzó agradeciendo lo poco. Levantó el pan al cielo, dio gracias, y solo entonces la abundancia se manifestó. Esta no es una alegoría piadosa, es una enseñanza técnica. Cuando bendices lo que ya tienes, lo expandes. Cuando desprecias lo poco, lo condenas a menguar. Esto es lo que enseño desde hace años en mis conferencias: bendice lo que tienes, y tendrás más. Maldice lo que tienes, y lo perderás. Un ejemplo sencillo lo confirma. Una mujer se acercó una vez a contarme su frustración. No lograba mejorar sus ingresos, vivía con escasez, y por más que pedía a Dios, nada cambiaba. Al indagar, descubrimos que despreciaba su trabajo actual. Lo consideraba indigno, insuficiente, indeseable. Nunca había dado gracias por él. Al contrario, lo maldecía diariamente. Le enseñé entonces la ley: bendice lo que tienes. Agradece por ese trabajo como si fuera un regalo divino. Hazlo con sinceridad. Ella obedeció, aunque al principio le pareció absurdo. En pocas semanas, su actitud cambió, su rendimiento mejoró y recibió una promoción inesperada. No fue magia. Fue ley. Al que tiene gratitud, se le dará más. Otro ejemplo. Un hombre me escribió contándome que su salud se deterioraba sin razón médica clara. Al conversar, descubrimos que vivía quejándose de su cuerpo. Odiaba sus arrugas, su peso, su energía limitada. Jamás agradecía por lo que aún funcionaba en él. Le pedí que comenzara cada día agradeciendo por 5 partes de su cuerpo que todavía estaban en plena forma.
A los pocos días, me escribió que se sentía distinto, más vital, más sereno. No fue sugestión. Fue alineación con la ley. El cuerpo es expresión de la mente. Si lo bendices, florece. Si lo condenas, se apaga. No se trata de negar los problemas. Se trata de no vivir en ellos. La gratitud no es un maquillaje emocional. Es una declaración de fe. Es la forma de decir, aunque no lo vea aún, yo sé que Dios está obrando. Esta certeza crea el espacio para que lo invisible se manifieste. Por eso, la gratitud sostenida, sincera, sentida, es la mayor inversión espiritual que puedes hacer. Todo lo que se siembra con gratitud, germina. La próxima vez que te sorprendas quejándote por lo que te falta, detente. Respira. Mira a tu alrededor. ¿Qué sí tienes? ¿Qué ha sido dado? ¿Qué funciona aún? Empieza ahí. Da gracias. No una vez. Hazlo un hábito. Un acto consciente. Verás cómo se activa la ley. Verás cómo lo que tienes se multiplica, cómo se abren caminos donde solo veías muros, cómo el mundo se alinea con tu nueva vibración. Ejercicio práctico, inventario de lo que ya tengo. Durante los próximos 7 días, al comenzar la jornada, toma un cuaderno y escribe una lista con al menos 10 cosas por las que puedes dar gracias. Incluye desde las más grandes hasta las más pequeñas, tu respiración, tu techo, tu desayuno, una amistad, un aprendizaje, una oportunidad. Luego, cierra los ojos y dedica 2 minutos a sentir gratitud por cada ítem de la lista. No pases al siguiente hasta haber sentido una leve vibración interior de reconocimiento y gozo. Al cabo de una semana, observa si algo en tu percepción o en tu entorno ha comenzado a cambiar. Anótalo también. No olvides, este no es un ejercicio mecánico. Es una reeducación del alma. Capítulo 2. Jesús y el secreto del milagro. Agradecer antes de ver. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11, 41-42. Cada palabra pronunciada por Jesús encierra una fórmula. No fue retórica. No fue devoción vacía. Fue ciencia espiritual en su expresión más elevada. Cada gesto suyo, cada oración, cada acto, obedecía a una ley precisa, que el Cristo interno conocía y aplicaba con perfecta conciencia. Quien lea los evangelios con atención verá que, antes de cada milagro, antes de alimentar a miles, antes de resucitar a Lázaro, antes de entregar el pan en la cena, Jesús agradecía. Y este detalle no es accesorio. Es la clave operativa de su poder. La gratitud antes del resultado no es simple expresión de fe, es la manifestación de un estado mental que ya posee, que ya sabe, que ya recibe. Aquí se revela una de las leyes más poderosas del universo mental, la ley del equivalente mental. Esta enseña que para que algo se manifieste en el plano visible, primero debe existir como imagen viva, vívida y sentida en la mente del creyente. Esta imagen debe estar impregnada de certeza, de emoción, de convicción. En otras palabras, debe sentirse como real antes de que lo sea. Y el vehículo de esa sensación es la gratitud anticipada. En la multiplicación de los panes, Juan 6 y 11, Jesús no pidió más pan. No se lamentó por la escasez. No discutió con sus discípulos. Tomó no poco, lo bendijo, dio gracias y repartió. Aquí hay un patrón mental que debemos estudiar con reverencia. Jesús visualizó la abundancia, la vio con los ojos del Espíritu, la sintió como cierta y expresó gratitud por ella antes de verla manifestada. El acto de agradecer no fue decorativo, fue creador. En ese instante, su mente entró en alineación perfecta con la mente del Padre, que ya contiene toda plenitud. La gratitud selló la fe y activó la manifestación. En la resurrección de Lázaro, Juan 11, 41-42, la secuencia es aún más clara. Jesús no comenzó robando. No pidió a Dios que hiciera algo. Abrió los brazos y declaró: Padre,
gracias te doy por haberme oído. Luego explicó a los presentes que hablaba así por ellos, para que entendieran el principio. Dijo, yo sabía que siempre me oyes. Esta frase revela una conciencia tan elevada, tan unificada con la fuente, que no hay distancia entre deseo y cumplimiento. La gratitud anticipada no era un acto de esperanza. Era una afirmación de certeza. La muerte no tenía última palabra, porque la vida ya había sido afirmada con gratitud. En la última cena, Jesús repite el patrón Mateo 26, 26, 27. Toma el pan, lo bendice, da gracias, y lo parte. Sabe lo que viene, traición, juicio, cruz. Pero en lugar de temer, da gracias. ¿Por qué? Porque su conciencia está fija en el reino, no en las apariencias. En ese momento, afirma la presencia de Dios incluso en medio de la oscuridad. Esta gratitud, ofrecida al borde del abismo, es prueba suprema de que el Cristo no vive según los sentidos, sino según el Espíritu. Su poder nace de esa gratitud que no depende de lo externo. ¿Y cómo aplicar esto en nuestra vida diaria? Comprendiendo que todo lo que deseamos ver manifestado debe ser primero sentido como real. Esto no significa imaginar ilusiones o fingir entusiasmo. Significa construir en nuestra mente el equivalente espiritual de lo que anhelamos. Si deseas paz, debes sentirte ya en paz. Si deseas salud, debes agradecer por tu cuerpo ya restablecido. Si deseas prosperidad, debes bendecir tus finanzas como si ya fluyeran con abundancia. Este estado interno es el molde en que la forma se vierte. El universo responde a lo que eres en conciencia, no a lo que suplicas. Aquí es donde muchos fallan. Dicen, cuando mejore mi situación, agradeceré. Pero eso es invertir la ley. Primero debes agradecer, para que la situación mejore. Es como querer que una chimenea dé calor sin encender el fuego. La gratitud anticipada es el fuego. El milagro es el calor. Si esperas al milagro para agradecer, retrasas tu bendición. Pero si agradeces primero, desde la certeza de que Dios ya ha oído tu clamor, entonces abres las puertas del reino. ¿Significa esto que puedes obtener cualquier cosa solo con agradecer por anticipado? No. Solo puedes manifestar lo que está en armonía con tu bien más elevado. Dios no responde a caprichos. Responde a ideas divinas encarnadas en conciencia. La gratitud no es una palanca para manipular la realidad, sino una forma de alinear tu mente con la voluntad del bien. A veces, agradecer por una meta hace que ésta se purifique o se transforme, revelando algo mejor. Esa es también parte del milagro. Recordemos que Jesús no agradecía por lo que quería, sino por lo que sabía que el Padre ya había dado. Su mente no era suplicante, sino creadora. No pedía. Declaraba, y su declaración estaba impregnada de gratitud. Esta gratitud no era emoción superficial, ni formalismo litúrgico. Era comunión con el principio. Pongamos esto en práctica con un ejemplo. Supón que buscas un empleo digno. Lo primero es formular un equivalente mental claro, no un trabajo cualquiera, sino uno que exprese tus talentos, que contribuya al bien común, que te permita crecer. Visualiza ese empleo en términos de sensaciones, cómo te sientes al llegar. ¿Qué ambiente hay? ¿Cómo te recibe el equipo? No detengas la imagen en lo externo, lleva la atención a lo que sientes estando allí. Y ahora, agradece. No con frases mecánicas, sino con sentimiento real. Di, gracias, Padre, porque ya me has dado este empleo perfecto para mí. Siente que ya está hecho. Cada día, sin importar lo que veas externamente, reitera esta gratitud. No es sugestión. Es alineación. Es fe en acción. Así actuaba Jesús. No necesitaba ver para creer. Creía para ver. Y su gratitud era la evidencia de su certeza. Esto es lo que nos dejó como enseñanza. No dijo, hagan milagros en mi nombre porque soy especial. Dijo, todo lo que pidáis en oración,
creyendo, lo recibiréis. Mateo 9:22. ¿Qué significa creyendo? Significa sabiendo que ya fue dado. Y el acto natural que sigue a ese saber es la gratitud. Agradecer antes de ver no es locura. Es cordura divina. Es la manera en que el alma participa de la creación consciente. El mundo visible es lento. El mundo espiritual es inmediato. Cuando agradeces antes, hablas el idioma de Dios. Dices, confío en ti más que en las apariencias. Y ese lenguaje no falla. Ejercicio práctico, gracias anticipadas. Escoge una meta justa, legítima y alineada con tu bien. Escríbela en una frase clara, doy gracias por, seguido de la descripción en presente y positiva de aquello que deseas ver manifestado. Por ejemplo, doy gracias por mi salud restablecida, doy gracias por el nuevo hogar armonioso que ya habito, doy gracias por mi economía en expansión. Cada día, durante 7 minutos, repite esta frase en silencio o en voz alta, visualizando el equivalente mental con detalle y sintiendo la gratitud como si ya fuera real. No pidas. No analices. Solo agradece. Si lo haces con sinceridad y constancia, la ley responderá. Porque al que tiene gratitud, se le dará más. Capítulo 3. Gratitud sentida. La diferencia entre palabra y poder. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Existe una trampa sutil en el camino espiritual, una de las más frecuentes y difíciles de detectar. Consiste en confundir el gesto exterior con la experiencia interior. En el contexto de la gratitud, esta trampa se manifiesta cuando se pronuncia la palabra gracias sin que la emoción correspondiente haya nacido en el corazón. Es una gratitud de superficie, automática, socialmente aprendida, pero espiritualmente estéril. No porque esté malintencionada, sino porque carece de sustancia creadora. La verdad espiritual no responde al sonido, sino al sentimiento. Para que la gratitud tenga poder transformador, debe ser sentida. No basta con decir gracias. El verbo, por sí mismo, no genera milagros. Lo que mueve las fuerzas invisibles, lo que pone en acción la ley mental, es la carga emocional asociada al pensamiento. El subconsciente, que es el gran servidor silencioso de nuestra mente, no entiende el lenguaje racional. No procesa argumentos ni lógicas. Se rige por vibración. Y la vibración dominante en cada pensamiento es el sentimiento que lo acompaña. Cuando dices gracias sin sentirlo, el subconsciente recibe un mensaje confuso, inestable. No sabe si debe activar la ley del bien o mantenerse en espera. Pero cuando dices gracias y lo sientes en cada fibra, entonces el mensaje se graba como cierto, como real, como hecho. Y lo que se graba en el subconsciente tiende a manifestarse inevitablemente. Esta es la razón por la cual muchas oraciones parecen no funcionar, no están respaldadas por sentimiento vivido. Son palabras huecas, aunque bien intencionadas. La mente superficial cree que puede engañar a la ley repitiendo fórmulas. Cree que repetir gracias 1000 veces forzará una respuesta divina. Pero la ley es precisa, no sentimental. No responde a la cantidad, sino a la calidad vibratoria del pensamiento. Esto no quiere decir que las palabras sean inútiles. Al contrario, bien usadas, las palabras son llaves. Pero solo abren cuando están cargadas del sentimiento que las vuelve vivas. Lo dicho sin sentir es eco. Lo sentido sin decir es decreto silencioso. Pero cuando se une palabra y sentimiento en perfecta alineación, se produce una afirmación creadora. Considera el caso de una persona que dice gracias por mi salud mientras su corazón está dominado por el miedo a la enfermedad. Esa gratitud verbal no tiene fuerza. Es negada por la emoción interna. El subconsciente recibe el miedo, no la gratitud. Por eso la situación no mejora. Ahora bien, si esa misma persona detiene el ruido mental, respira, conecta con una imagen de sí misma sana, fuerte, alegre, y desde esa visión pronuncia con sinceridad gracias, Dios mío, porque estoy sano,
entonces el sentimiento respalda la palabra y el subconsciente comienza a actuar en concordancia. Aquí ya no hay conflicto interno. Hay alineación. Y la alineación es lo que produce milagros. Por esta razón, Jesús decía, cuando oréis, creed que ya habéis recibido lo que pedís, y os será concedido. Marcos 11:24. El verbo creed no significa aceptar intelectualmente. Significa sentir como real. En términos prácticos, significa que la oración solo es eficaz cuando el sentimiento correspondiente ya está presente. Y la gratitud sentida es el modo más simple, directo y profundo de generar ese sentimiento. Por eso Jesús agradecía antes de ver. Porque ya sentía el milagro como hecho. Este principio no se limita a los grandes eventos. También rige lo cotidiano. ¿Cuántas veces decimos gracias por costumbre, por cortesía, por presión social? ¿Acaso eso tiene valor espiritual? No. El gracias mecánico no genera expansión. El gracias vivido, sí. Cuando abres una puerta y alguien te cede el paso, ¿sientes verdadera gratitud? ¿O pronuncias el gracias como un reflejo vacío? Cuando alguien te sirve un café, cuando recibes un mensaje, cuando el sol ilumina tu habitación al despertar, ¿dices gracias de verdad? ¿O solo lo pronuncias como un acto automático? Esta observación no busca moralizar. Busca despertar. El lenguaje humano se ha ido alejando de su poder original. Nacimos para que cada palabra fuera una expresión de energía viva. Pero la costumbre ha vaciado el lenguaje. Para recuperar su poder, debemos volver a sentir. Sentir antes de hablar. Hablar desde el sentimiento. Y en el caso de la gratitud, sentir primero la maravilla, la belleza, la bondad de aquello que agradecemos, y solo entonces pronunciar la palabra sagrada. Una clave práctica para lograr esto es la atención plena. Antes de decir gracias, detente. Haz una pausa consciente. Respira. Pregúntate, ¿qué estoy agradeciendo exactamente? ¿Lo siento en mi cuerpo? ¿En mi pecho? ¿En mi estómago? ¿Dónde vibra esta gratitud? Si no la sientes aún, espera. No hables. Cierra los ojos si es necesario. Trae una imagen a la mente. Una escena. Un gesto. Un recuerdo. Algo que despierte ese sentimiento de qué hermoso es esto. Y cuando lo sientas, entonces sí, deja que la palabra gracias nazca. No la digas, permite que surja. Así estarás practicando el arte sagrado de la gratitud sentida. Recuerdo a una mujer que vino a mí frustrada porque llevaba meses practicando afirmaciones de gratitud sin resultados. Le pedí que me repitiera su afirmación más común. Dijo, gracias por mi paz interior. Pero al decirlo, su rostro era tenso, su voz entrecortada. No había paz en ella. Le pedí que cerrara los ojos, respirara profundamente y recordara un momento de su vida donde se sintió en paz verdadera. Lo encontró una tarde bajo un árbol, cuando era niña. La emoción le invadió. Sonrió. Entonces le dije, desde ese lugar, repite tu afirmación. Lo hizo, y la frase fue completamente distinta. Vibró. Tocó algo profundo. En ese instante, su oración fue real. Su mente y su alma estaban unidas. Esto es lo que la práctica de la gratitud verdadera exige, unificación interior. Cuando la palabra y el sentimiento coinciden, el alma canta. Y la ley responde. No antes. Ejercicio práctico, del dicho al hecho. Durante los próximos 7 días, cada vez que pronuncies la palabra gracias, hazlo conscientemente. Detente un segundo antes de decirla. Pregúntate, ¿estoy sintiendo realmente gratitud? Si no, haz una pausa. Respira. Busca el sentimiento. No digas la palabra hasta que hayas conectado, aunque sea levemente, con una emoción verdadera.
Al final de cada día, reflexiona, ¿cuántas veces dije gracias sintiendo? ¿Cuántas veces no? Esta observación no es para juzgarte, sino para despertarte. El objetivo no es aumentar la cantidad de gracias, sino la calidad vibratoria de cada una. En pocos días, notarás que tu relación con las palabras cambia. Y, con ello, tu realidad. Capítulo 4. Alabanza creadora, gratitud como estado permanente de consciencia. En todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. 1 Tesalonicenses 5 y 18. Hay un punto en el sendero espiritual donde la gratitud deja de ser una práctica y se convierte en una naturaleza. Es el punto donde ya no se agradece por algo, ni en algo, sino desde algo. Desde un estado interior de constante reverencia por el hecho mismo de existir. No se trata de enumerar bendiciones ni de recordar motivos. Es una forma de estar en el mundo. Un modo de respirar. Una postura del alma. La gratitud, en este nivel, se vuelve alabanza continua. Aquí llegamos a la dimensión más elevada de la gratitud como estado permanente de consciencia. Ya no es una técnica. Ya no es una afirmación que se repite. Es una atmósfera interior que lo impregna todo. Es lo que sentía David cuando exclamaba, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. David no estaba recordando un evento puntual. Estaba hablando desde un alma entrenada para ver a Dios en cada circunstancia. No adoraba por protocolo. Vivía en alabanza. En los días del templo de Jerusalén se encendía incienso perpetuo. No se apagaba ni de noche. Era símbolo de las oraciones que ascienden sin cesar. Así debe ser la gratitud, un incienso invisible que asciende desde el corazón del creyente, no por obligación, sino porque su alma ya vibra en reconocimiento constante. Cuando la mente se acostumbra a ver lo bueno, lo sagrado, lo valioso en todo, incluso en lo aparentemente difícil, entonces se establece un estado de consciencia que se convierte en protección, guía y provisión. Porque la ley responde siempre al estado interior dominante, no a las palabras eventuales. Isaías vio serafines que, en visión, rodeaban el trono divino y clamaban sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor. Isaías 6, 3. No era un acto mecánico. Era la manifestación de una vibración eterna. Eso representa el alma iluminada, no repite fórmulas, sino que vive en adoración. No necesita motivos para alabar. Alaba porque ve, porque reconoce, porque ha despertado al hecho de que todo lo que es, su vida, su mente, su cuerpo, su entorno, es parte del bien universal. Vivir en estado de gratitud no significa ignorar el dolor. Significa interpretar todo desde una dimensión más alta. Significa decir, gracias, Dios mío, porque incluso esto trae un bien que aún no comprendo. Es confiar en la presencia del bien aun cuando los sentidos no lo perciben. Es vivir como si cada segundo fuera un regalo recién entregado. Esto no es exageración ni mística poética. Es el camino práctico hacia la verdadera paz interior. ¿Y qué ocurre cuando se establece esta actitud permanente? El alma entra en un flujo continuo con el principio. Comienzan a llegar ideas nuevas, soluciones inesperadas, encuentros providenciales. No porque se esté haciendo magia, sino porque se ha despejado el canal. La queja, el juicio, el miedo, son interferencias mentales que bloquean el flujo del bien. La gratitud sostenida, en cambio, abre. Es una rendición activa. Una entrega consciente. Una confianza operativa. Y esa confianza se convierte en guía, porque el alma agradecida huye mejor. Se convierte en provisión, porque el alma agradecida espera mejor. Se convierte en protección, porque el alma agradecida teme menos. Quien vive en este estado no necesita orar mucho, porque ya está orando. Su vida entera es oración. Caminar se vuelve oración. Trabajar se vuelve oración. Dormir se vuelve oración.
no porque se repitan palabras, sino porque el alma se ha unificado con la presencia. Jesús dijo: el Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6, 6. ¿Qué hay en lo secreto? El estado interior. La vibración constante. Eso es lo que ve Dios. Y eso es lo que responde. Ahora bien, ¿es posible para un ser humano mantener esa gratitud todo el tiempo? No al comienzo. Pero es posible entrenar la mente. Es posible comenzar con intervalos. Es posible, por ejemplo, consagrar un día entero a agradecer todo. Absolutamente todo. Como una liturgia de la existencia. Y al repetir este ejercicio, la mente se reeduca. El pensamiento se reconfigura. La emoción se aclimata. Y poco a poco, ese día consagrado se expande. Se vuelve hábito. Se vuelve naturaleza. Hasta que, sin esfuerzo, se vive agradeciendo. Una mujer que asistía regularmente a mis charlas comenzó a practicar esto. Cada lunes, elegía vivir en gratitud total. Si llovía, daba gracias. Si había tráfico, daba gracias. Si un cliente se quejaba, daba gracias. Si recibía un elogio, daba gracias. No seleccionaba. Agradecía todo. Lo hacía como quien eleva incienso. Al principio era forzado. Luego, se volvió espontáneo. Y me confesó, meses después, que esos lunes comenzaron a influir en su semana entera. Su carácter se suavizó. Su intuición aumentó. Su salud mejoró. El milagro no fue externo. Fue interno. Cambió su estado de conciencia. Y el universo, obediente, respondió. Esto es lo que enseño. No esperes que el mundo te dé razones para agradecer. Sé tú la razón. No busques cosas por las que dar gracias. Haz de la gratitud tu forma de estar en el mundo. Entonces todo será motivo. Incluso el dolor, incluso la espera, incluso el silencio. Porque habrás entendido que todo es útil, todo es formativo, todo es parte del bien. La vida no es algo que se te da para disfrutar a ratos. Es un templo en el que entras para descubrir que Dios ya habita en ti. Y el alma que ha descubierto eso, solo puede alabar. Ejercicio práctico, el día sagrado. Elige un día esta semana y conságralo completamente a la gratitud. Desde que despiertes hasta que duermas, decide agradecer todo lo que ocurra. No discrimines. Si es placentero, agradece. Si es incómodo, agradece. Si es rutina, agradece. Si es sorpresa, agradece. Lleva una libreta o nota mental de cada ocasión. Al finalizar el día, reflexiona cómo cambió tu percepción. ¿Qué sentiste? ¿Cómo reaccionaste ante cosas que antes te irritaban? Repite este ejercicio al menos una vez por semana durante un mes. Estás sembrando el hábito más poderoso de tu alma, vivir en gratitud continua. Capítulo 5. El reino en la tierra. Agradecer es traer el cielo al presente. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6 y 10. Estas palabras han sido recitadas durante siglos, millones de veces, en todas las lenguas y condiciones imaginables. Son parte de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, y encierran un misterio profundo que la mayoría no ha comprendido aún. El reino de Dios no es una promesa lejana, ni una recompensa futura, ni un estado reservado a unos pocos. Es una realidad presente, oculta en lo cotidiano, esperando ser reconocida. Y el acceso a este reino, su manifestación en la tierra, ocurre cuando el alma agradece. Agradecer es decirle al universo, sé que Dios ya está aquí. Sé que su bien ya está actuando. No necesito verlo con mis ojos. Lo reconozco con mi corazón. Esa es la llave. Esa es la señal que abre las puertas del reino. No la súplica, no el esfuerzo forzado, no la queja disfrazada de oración.
Lo que trae el cielo a la tierra es la gratitud vivida como certeza. Esta certeza no es racional. No es una idea aprendida. Es una experiencia interior. Es una vibración que afirma, ya está hecho. Cuando Jesús enseñó venga tu reino, no hablaba de un mundo después de la muerte. Hablaba de una transformación mental que ocurre aquí y ahora. Decía, cambia tu visión. Reconoce el bien presente. Agradece por él. Y lo invisible se hará visible. El reino de Dios no es un lugar. Es un estado de consciencia. Está en ti. Está en todo. Pero no se impone. Se revela. Se manifiesta cuando tu mente se alinea con su frecuencia. Y esa frecuencia es la gratitud. Cuando agradeces sinceramente por lo que tienes, no como acto mecánico, sino como expresión de reconocimiento espiritual, estás diciendo, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, aquí, en mi mente, en mi cuerpo, en mi casa, en mi situación. Esa es la oración más poderosa. Porque no espera. Afirma. No se lamenta. Reconoce. No busca afuera. Declara, ya está aquí. He visto este principio obrar cientos de veces. Un joven, en plena desesperación, sin trabajo y sin hogar, vino a mí buscando un cambio. No pedía caridad. Pedía comprensión. Le enseñé esta verdad. Comienza a agradecer como si ya tuvieras aquello que deseas manifestar. Le pareció absurdo. Agradecer por un techo cuando dormía en la calle. Agradecer por comida cuando no sabía qué comería mañana. Le expliqué, no agradezcas por la forma. Agradece por la sustancia. Por la vida que aún tienes. Por tu mente que aún piensa. Por la posibilidad que aún existe. Por la divinidad que aún habita en ti. El reino comienza allí. Lo hizo. Comenzó a agradecer en silencio, cada mañana, cada noche. No suplicaba. Agradecía. En pocas semanas, lo invisible comenzó a moverse. Alguien le ofreció un empleo sencillo. Luego otro más estable. Encontró habitación. Recuperó dignidad. No por suerte. Por ley. Por alineación con el reino. La gratitud lo reubicó en la corriente del bien. Este no es un caso aislado. He escuchado de mujeres que, después de años de infertilidad, comenzaron a agradecer por su maternidad como un hecho presente. No lo fingían. Lo sentían. Habían comprendido que toda creación comienza en el pensamiento. Que todo milagro comienza con una afirmación. Y que la gratitud es la afirmación suprema, ya está hecho. Gracias, Padre. Uno podría preguntar, ¿significa esto que todo lo que deseo se manifestará si agradezco? No. Significa que todo lo que corresponde a tu verdadero bien llegará a ti sin resistencia. A veces, lo que agradeces se transforma en algo superior. A veces, el camino cambia. Pero siempre, el acto de agradecer activa la inteligencia superior que te guía al cumplimiento de tu propósito. Es imposible vivir en gratitud y no experimentar el reino. Porque la gratitud te conecta con la verdad más profunda, que todo está bien en su origen, que todo tiene sentido en su propósito, que Dios no ha abandonado su creación. Esta convicción no se aprende en libros. Se cultiva. Se respira. Se vuelve carne en ti. Jesús lo dijo de otro modo, el reino de Dios está entre vosotros, Lucas 5:21. Y yo te digo, el reino de Dios está en el acto de agradecer conscientemente. No se trata de esperar que la vida se ordene para dar gracias. Se trata de dar gracias y la vida se ordenará. Porque no agradeces por lo que ves. Agradeces por lo que reconoces. Y lo que reconoces se multiplica. El cielo no se conquista. Se manifiesta. No se alcanza por obras. Se revela por consciencia.
Y la gratitud es la expresión más alta de esa consciencia. Por eso, cada vez que digas gracias con el alma, estás diciendo, venga tu reino. No como petición, sino como declaración. No como espera, sino como certeza. Ejercicio práctico, el altar del presente. Hoy mismo, detén tu jornada 3 veces. No importa dónde estés. No importa lo que estés haciendo. Detente. Mira a tu alrededor. Y elige agradecer, en voz baja o en silencio, por 5 cosas presentes. No pienses en lo que falta. No recuerdes el pasado ni proyectes el futuro. Solo agradece lo que ya está. Puede ser una taza de té, una planta, un rayo de luz, una conversación, un pensamiento, tu respiración. Hazlo con plena atención. Como si estuvieras ante un altar. Porque lo estás. El momento presente es el altar donde el reino se revela. Repite esto durante una semana. Y observa. El reino está más cerca de lo que creéis. Capítulo 6. Que el lenguaje de Dios, la gratitud como comunicación perfecta. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3 y 17. Hay un lenguaje que no necesita traducción. Un idioma sin gramática humana, sin conjugaciones, sin géneros ni tiempos verbales. Es el idioma del alma, el idioma original que antecede a toda religión y a toda forma. Ese idioma es la gratitud. Porque la gratitud no es una palabra, es una vibración. Y toda vibración se comunica, se recibe, se responde. La gratitud es, por eso, el lenguaje natural de Dios. La gratitud verdadera no se pronuncia con la lengua, sino con la conciencia. Es un pensamiento impregnado de reconocimiento. Es la emoción del alma que se ha dado cuenta de algo, de que todo lo esencial ya ha sido dado, de que no está sola, de que habita en una creación viviente. Cuando un ser humano entra en este estado, no necesita decir mucho. Su vibración habla por él. Su campo mental emite una frecuencia de luz que el principio reconoce como suya. En ese instante ocurre la comunión. Los salmos lo sabían. Son cantos antiguos donde el alma no pide, proclama. Donde no suplica, exalta. Uno tras otro, David repite, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, 1. Esta frase no es un acto religioso. Es un acto creativo. David sabía que al alabar, su alma se alineaba con la fuente. Que la gratitud, pronunciada o cantada, no era adorno, era poder. Lo mismo ocurre en los himnos del Apocalipsis. Ángeles, ancianos, criaturas celestiales proclaman, al que está sentado en el trono, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Apocalipsis 5 y 13. No es un protocolo celestial. Es una afirmación del orden. El universo entero vive en un estado de gratitud vibratoria hacia el Creador. Todo lo que está en armonía emite esa nota. Todo lo que está fuera de ella, sufre. Jesús lo sabía. Por eso, en lugar de hablar mucho, agradecía. Y cuando hablaba, lo hacía desde ese centro. Sus oraciones no eran súplicas, sino declaraciones. Y sus declaraciones estaban sostenidas por gratitud. Por eso, la voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, no fue una señal para la multitud. Fue una respuesta a un estado mental. Jesús había vivido 30 años en gratitud. Gratitud por su misión, por su cuerpo, por su familia, por el silencio. Gratitud por el Padre que lo habitaba. Y esa gratitud fue reconocida. No como premio, sino como resonancia. El Padre no necesita palabras. Necesita conciencia. Y donde haya gratitud verdadera, responde con su presencia. Esta es la clave que quiero transmitirte. Cuando agradeces desde el alma, estás orando en el lenguaje de Dios. No necesitas saber versículos. No necesitas repetir fórmulas. No necesitas usar palabras sagradas.
Solo necesitas sintonizar tu pensamiento con la nota de la gratitud. Cuando eso ocurre, toda tu mente se convierte en oración. Y Dios oye, no porque escucha, sino porque vibra contigo. La mayoría de los conflictos en la oración ocurren porque el lenguaje usado no es congruente con la realidad espiritual. Se ora desde la carencia, desde la urgencia, desde la angustia. No está mal expresar el dolor. Pero si eso se convierte en la nota dominante, el alma no asciende. La oración no puede sostenerse. En cambio, cuando se ora desde la gratitud, aunque sea en medio de la oscuridad, se eleva. Y al elevarse, se transforma. Y al transformarse, se alinea. Y al alinearse, se manifiesta la respuesta. Un joven, confundido por años de religión sin frutos, me preguntó cómo debía hablarle a Dios. Yo le dije, no le hables. Dale gracias. Solo eso. No porque él lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Me miró extrañado. Luego obedeció. Comenzó a escribir cartas donde no pedía nada. Solo agradecía. Por el sol, por su cuerpo, por su respiración, por los errores que le enseñaron. Y después de unas semanas, me dijo, Dios me habla. No con voz, pero lo siento. Había aprendido el lenguaje. Ya no eran palabras. Era sintonía. Este lenguaje trasciende religiones. Trasciende dogmas. No importa si llamas a Dios por un nombre u otro. Si vives en gratitud sincera, estás en comunión. Porque la gratitud es el reconocimiento silencioso de que no estás separado. Es la renuncia a la ilusión de abandono. Es la aceptación de que el bien ya está obrando. Cuando un padre oye a su hijo decir gracias desde lo más hondo del alma, no puede evitar bendecirlo más. No por emoción, sino por ley. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando Él percibe en ti esa vibración, que no se puede fingir, que no se puede forzar, simplemente se manifiesta. Porque donde hay gratitud verdadera, ya hay espíritu. Y donde hay espíritu, todo es posible. Ejercicio práctico. Carta al Altísimo. Cada día, durante los próximos 7 días, toma un cuaderno o una hoja en blanco. Escribe una carta a Dios. No pidas nada. No expliques nada. Solo agradece. Agradece por lo que tienes, por lo que eres, por lo que has recibido, por lo que aún no ves. Escribe como si supieras que Él ya te ha respondido. Como si todo ya estuviera en su lugar. No escribas desde la forma, sino desde la esencia. Luego, guarda la carta. No la releas. Deja que suba como incienso. Y observa cómo cambia tu forma de sentir, de pensar, de vivir. Estás aprendiendo el idioma original. Estás hablando en gratitud. Estás hablando con Dios. Capítulo 7. Gratitud y perdón. La alabanza que rompe cadenas. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Mateo 5:44. La mente humana, en su nivel más superficial, tiende a separar lo que en verdad es uno. Cree que gratitud y perdón son prácticas distintas. Piensa que agradecer es un acto de reconocimiento y que perdonar es un acto de renuncia. Pero desde el punto de vista espiritual, ambas son expresiones de una misma verdad, que todo lo que sucede en nuestra vida es parte de un proceso de crecimiento guiado por la inteligencia divina. Agradecer es reconocer el bien. Perdonar es dejar de resistirse al bien. Por eso, el perdón verdadero comienza donde la gratitud sincera despierta. Nadie puede agradecer y odiar al mismo tiempo. Son estados mentales incompatibles. El que odia está atrapado en el pasado. El que agradece está abierto al presente. El que guarda rencor vive en la ilusión de la injusticia perpetua. El que agradece ve sentido aún en lo que odio. Y esa es la clave para romper las cadenas emocionales que nos atan, comprender que todo lo que hemos vivido, incluyendo las heridas, contiene dentro de sí una semilla de redención.
Agradecer por el aprendizaje que el dolor trajo no es justificar el mal, sino liberarse de él. Jesús, que nunca enseñó en abstracto, sino siempre con aplicación práctica, reveló esta ley con precisión cuando dijo: «Amad a vuestros enemigos». Esta frase no es un consejo moral. Es una técnica de liberación espiritual. Quien ama al enemigo se desprende del vínculo oscuro que lo une a él. Quien bendice al que lo maldice se eleva por encima del conflicto. Quien agradece al agresor por lo aprendido, aunque sea en silencio, en lo íntimo del alma, comienza a sanar no solo su historia, sino su destino. El resentimiento es una prisión que uno mismo mantiene cerrada. No encierra al otro. Nos encierra a nosotros. Cada pensamiento de odio, cada frase rencorosa, cada recuerdo cultivado con amargura, reaviva la herida y fortalece el vínculo con aquello que se quiere superar. Pero la gratitud corta ese lazo. Porque al agradecer por lo aprendido, la energía cambia. La emoción se purifica. El alma respira. No se trata de fingir. No se trata de decir gracias por lo que claramente fue una injusticia. Se trata de mirar más allá del hecho. De ver que, pese a lo ocurrido, algo en nosotros creció. Que salimos más fuertes, más sabios, más despiertos. Que esa experiencia, si bien dolorosa, nos empujó hacia una comprensión mayor. Agradecer por eso no niega el dolor, lo redime. Una mujer que asistía regularmente a mis charlas había sido traicionada por su esposo con una amiga cercana. Durante años cargó con ese dolor, reviviéndolo, justificando su desconfianza en todos los hombres. Le enseñé la práctica de la gratitud enfocada al perdón. Le pareció imposible. ¿Agradecer por una traición? ¿Por un abandono? Le pedí que no agradeciera por el acto, sino por lo que ella había descubierto en sí misma a partir de esa prueba, su fortaleza, su claridad, su capacidad de reconstruirse. Lo intentó. Escribió cada noche 10 cosas que había aprendido o ganado gracias a esa experiencia. Al principio lloraba. Pero siguió. Y un día me dijo: «Ya no me duele». Y no porque lo haya olvidado, sino porque lo he integrado. Eso es perdón verdadero. Y nace de la gratitud. Cuando Jesús pronunció su frase más reveladora desde la cruz: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas 11:34, lo hizo desde un estado de compasión que solo puede alcanzarse cuando se ha trascendido el ego. Solo alguien que ha vivido en constante gratitud puede hablar así en la hora más oscura. No hay resentimiento en esa frase. Hay comprensión. Y comprensión es gratitud en su forma más elevada. Esto no significa que debamos tolerar abusos ni negar la necesidad de justicia. Pero sí significa que no debemos permitir que el rencor se vuelva nuestro alimento. Porque el alma que se alimenta de rencor se vuelve estéril. Solo la gratitud la fecunda. Solo ella puede transformar el campo interior para que florezcan nuevas formas de vida. Agradecer por aquellos que nos hirieron no es un acto de debilidad. Es un acto de dominio espiritual. Es mirar al otro desde la perspectiva de su ignorancia, no de su maldad. Es reconocer que él también fue instrumento de nuestro crecimiento. Y en ese reconocimiento, el alma asciende. Se libera. Vuelve a cantar. Ejercicio práctico: gracias por ti. Piensa en una persona con la que tengas un conflicto no resuelto. No importa si es del pasado o del presente. Si está viva o no. Si sabes dónde está o no. Elige a esa persona y toma papel y lápiz. Escribe 10 cosas por las que puedas agradecerle sinceramente. No fuerces nada. Comienza por lo mínimo. Agradece por lo que te mostró, por lo que te reveló de ti mismo, por lo que pudiste decidir gracias a esa experiencia. Hazlo sin juzgar. Solo reconoce. Al final, repite en silencio: gracias por ti. Te libero y me libero. Guarda la hoja. No la destruyas. Es un documento de tu evolución.
repítelo con otras personas si lo sientes necesario. Este es el acto más profundo de gratitud, dar gracias por lo que antes consideraste tu mayor dolor. Capítulo 8. Gratitud y salud, el antídoto mental universal. Entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy, y después de esto gritó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Juan 11, 41-43. La medicina del alma es anterior a la medicina del cuerpo. No hay enfermedad que no tenga su raíz, directa o indirectamente, en el pensamiento. Aunque la ciencia moderna aún no lo admite con claridad, ya intuye que todo mal físico tiene una contraparte emocional o mental. En este capítulo entraremos en el estudio más práctico de todos, cómo la gratitud afecta al cuerpo. Cómo restaura. Cómo armoniza. Cómo previene. Cómo sana. Cada pensamiento que sostienes genera una reacción química, una descarga eléctrica, una vibración celular. Tu cuerpo es el instrumento y el pensamiento es la partitura. Si la música que mentalmente interpretas es de armonía, aprecio, reconocimiento, serenidad, el cuerpo responde en esa clave. Pero si tu pensamiento es de miedo, queja, odio o ansiedad, el cuerpo lo registra también. Las células obedecen sin protestar. Y el resultado, tarde o temprano, se manifiesta en el sistema nervioso, inmunológico, digestivo, circulatorio, en los tejidos, en los órganos, en la piel. Jesús, que no hablaba de síntomas pero sí de causas, nunca se dirigía directamente a la enfermedad. No decía: que se sane este brazo, que desaparezca esta fiebre. Decía: tu fe te ha sanado, levántate y anda, no temas, solo cree, está hecho según tu fe. Y en muchos casos, antes de actuar, agradecía. Este patrón, aparentemente simple, revela un secreto extraordinario. Jesús no consideraba la sanación como algo por lograr, sino como algo ya concedido. Su gratitud no era un acto posterior al milagro, sino el reconocimiento anticipado de que la salud ya estaba contenida en la mente del Padre. Y esa es la verdad central: la salud no es algo que se crea. Es algo que se reconoce. El cuerpo no se enferma porque sí. Se enferma cuando el pensamiento dominante se desvía de la armonía. Cuando se repite un patrón emocional negativo, culpa, resentimiento, temor, envidia, el sistema nervioso se contrae, el flujo energético se altera y la enfermedad encuentra terreno fértil. Pero cuando la mente se entrena para vivir en gratitud, este ciclo se interrumpe. Porque la gratitud es la emoción más neutralizante, más armonizadora, más regenerativa que puede alojarse en la conciencia humana. He conocido personas diagnosticadas con enfermedades supuestamente incurables que decidieron, en lugar de hundirse en desesperación, comenzar un régimen de gratitud diaria. No solo por sus circunstancias externas, sino por su cuerpo. Comenzaron a bendecir cada órgano, cada célula, cada proceso. A agradecer no por estar sanos en términos clínicos, sino por estar vivos, por tener un sistema tan complejo funcionando a su favor, incluso cuando algo fallaba. ¿Qué ocurrió? Cambios. Mejoras. En muchos casos, remisión. En todos, paz. La mente no distingue entre lo real y lo vivido intensamente en imaginación. Si te angustias por algo que no ha ocurrido, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo. Y si agradeces con sinceridad por una sanidad que aún no se ha manifestado, tu cuerpo comienza a funcionar como si ya estuviera sano. Aquí no hay magia. Hay ley. Hay orden. Hay coherencia mental. Los antiguos sabían esto. Los profetas hebreos no separaban cuerpo de espíritu. Sabían que el alma alegre es medicina. El Salmo 103 lo afirma sin ambigüedad: bendice, alma mía, al Señor. Él es quien sana todas tus dolencias. No dice algunas. Dice todas. Porque cuando el alma bendice, el cuerpo lo siente. Y en esa bendición está el germen de la curación. Uno de los síntomas más reveladores de un estado interior desarmonizado es el agotamiento crónico,
la tensión muscular, los trastornos digestivos sin causa aparente. En muchos casos, la medicina externa solo mitiga efectos. Pero cuando la persona comienza a practicar la gratitud diaria hacia su cuerpo, no como un truco, sino como una comunión, los síntomas ceden. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un servidor silencioso. Necesita reconocimiento. Necesita amor. Y no hay forma más pura de amor que decirle gracias cada día. Hay quienes tratan su cuerpo como una máquina. Lo exigen, lo critican, lo maltratan. Se miran al espejo con rechazo. Se comparan. Se insultan mentalmente. Y luego se sorprenden cuando el cuerpo manifiesta desorden. Pero hay otra forma de vivir. Se puede vivir en alianza con el cuerpo. Como el templo que es. Como la morada temporal del alma. Como un instrumento que responde al amor con regeneración. Esa es la propuesta de este capítulo, convertir la gratitud en medicina. Ejercicio práctico, gracias, cuerpo mío. Cada noche, antes de dormir, toma unos minutos para hacer un recorrido consciente por tu cuerpo. Comienza por los pies y asciende lentamente, tobillos, piernas, rodillas, caderas, abdomen, espalda, pecho, brazos, cuello, rostro. En cada zona, detente y di mentalmente, gracias, nombre del órgano o parte, por tu servicio. Gracias por sostenerme. Gracias por estar vivo. No imagines enfermedades. No analices síntomas. Solo reconoce y bendice. Si hay una parte que duele o falla, agradécele con más intensidad. Visualízala envuelta en luz, respondiendo a tu amor. Haz esto durante una semana. No busques milagros. Reconócelos. Porque ya están ocurriendo. Tu cuerpo oye. Tu cuerpo responde. Tu cuerpo sana. Capítulo 9. En gratitud y prosperidad, la llave de toda abundancia. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. 1 Tesalonicenses 5:18. La prosperidad es una condición natural del alma cuando está alineada con la ley del bien. No es un privilegio para unos pocos ni una suerte arbitraria. Es un flujo constante que brota desde el interior cuando el pensamiento se sintoniza con la verdad. Y en ese ajuste fino del alma con el principio divino, la gratitud ocupa el lugar central. Porque donde hay gratitud, hay expansión. Donde hay queja, hay contracción. Así de simple. Así de exacto. La carencia no es un castigo. Es un síntoma. Una señal de que la conciencia ha sido invadida por pensamientos de separación, de escasez, de indignidad o de temor. Y cuando la mente cree en la falta, actúa en consecuencia. Limita sus decisiones. Se angustia. Cierra puertas. Acepta menos de lo que merece. Así, lo invisible no fluye. No porque la abundancia haya desaparecido, sino porque ha sido negada mentalmente. La ley de vida no puede forzar su entrada. Respeta tu elección. Y si eliges pensar en carencia, eso recibirás. Pero basta un cambio en la conciencia, un cambio sincero, sostenido, vibrante, para que la provisión comience a manifestarse. Ese cambio tiene una llave maestra, la gratitud. Porque agradecer es afirmar que el bien ya está en camino. Es declarar mentalmente que no estás solo, que hay una fuente que provee, que lo que ahora parece escaso es solo una ilusión temporal. Esta declaración no necesita pronunciarse en voz alta. Lo que importa es la actitud interior. Y esa actitud se cultiva. Agradecer por el dinero, por pequeño que sea, es la forma más directa de multiplicarlo. Agradecer al recibirlo, al gastarlo, al compartirlo. Agradecer no por la cantidad, sino por la circulación. Porque lo que circula, vive. Y lo que vive, crece. El dinero no es malo ni bueno. Es neutro. Es energía que responde a la conciencia del que lo maneja. Si lo bendices,
te bendice. Si lo temes, te evade. Si lo desprecias, desaparece. Conozco casos donde esta ley se manifestó con claridad casi milagrosa. Un comerciante quebrado, cargado de deudas, decidió cambiar su actitud interna. Cada mañana, antes de abrir su local vacío, se sentaba frente a la caja registradora y decía: «Gracias, Padre, porque ya has provisto. Gracias porque este lugar es próspero. Gracias porque no estoy solo». Al principio lo hacía entre lágrimas, sin evidencia externa. Pero persistió. Y en pocas semanas, comenzaron a llegar clientes. No muchos al principio, pero sí constantes. El flujo se reactivó. Y él supo por qué no había cambiado el entorno. Había cambiado la conciencia. Otro caso, una mujer jubilada con ingresos mínimos, comenzó a practicar el acto de agradecer por cada billete y moneda que pasaban por sus manos. Los tocaba con reverencia. Los bendecía. Los usaba con alegría. En lugar de decir «no me alcanza», decía «gracias porque siempre llega lo que necesito». Esa gratitud la llevó a nuevas ideas, nuevas relaciones, nuevas oportunidades. Su situación económica no cambió de golpe, pero su paz aumentó. Y con la paz, la provisión. La prosperidad no es cantidad. Es flujo. Es confianza en la fuente. Es apertura mental. Y todo eso se activa por la gratitud. Agradecer, incluso en tiempos de escasez, no es engañarse. Es negarse a aceptar la carencia como verdad permanente. Es afirmar que hay otra realidad, invisible, poderosa, abundante, lista para manifestarse. Y esa manifestación comienza cuando dejas de quejarte y comienzas a agradecer. Es importante aquí desmontar una mentira profunda, la idea de que hay poco, de que no alcanza, de que uno debe luchar por sobrevivir. Esa mentira ha sido sembrada en la mente colectiva por siglos de temor, por sistemas de control, por religiones malinterpretadas. Pero es falso. El universo es infinitamente generoso. La vida no escatima. Dios no limita. La abundancia está en todo. La única escasez es la de pensamiento expansivo. Jesús nunca enseñó pobreza como virtud. Enseñó desapego, no miseria. Enseñó confianza en la provisión divina. Cuando dijo, «Mirad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta», Mateo 6 y 26, no estaba promoviendo inactividad, sino dependencia del bien. Estaba revelando una ley de funcionamiento universal: la vida sostiene a quienes confían en ella. Y esa confianza se expresa, nuevamente, en forma de gratitud. ¿Tienes poco? Agradece. ¿Tienes mucho? Agradece. ¿No tienes nada visible? Agradece por lo invisible. Por las ideas que aún no han surgido. Por las personas que aún no has conocido. Por las oportunidades que ya existen en lo no manifestado. La gratitud no es un acto de cortesía. Es una tecnología espiritual. Y como toda tecnología, funciona con precisión. Ejercicio práctico: doy gracias por el dinero. Durante los próximos 7 días, convierte cada acto económico en una ocasión de gratitud. Cada vez que recibas dinero, no importa cuánto, di mentalmente: «Gracias, Dios mío, por esta provisión. Sé que viene de ti». Cada vez que gastes dinero, en lo más simple, como un café o una factura, di: «Gracias, Dios mío, porque esto también es circulación divina». No lo hagas mecánicamente. Hazlo con intención. Con reconocimiento. Con fe. Al final de cada día, escribe una breve nota de gratitud por el dinero que manejaste ese día, sea cual sea la cantidad. Estás creando una atmósfera mental de prosperidad. Y el universo responderá, porque siempre responde a la gratitud verdadera. Capítulo 10. Ser la palabra mágica, de decir gracias a ser gracias. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5 y 14.
Hemos recorrido un camino que comenzó con un simple acto, pronunciar la palabra gracias. A lo largo de este libro, hemos explorado cómo ese acto, si es auténtico y sostenido, transforma la mente, renueva el cuerpo, libera el alma, purifica las emociones, sana relaciones, activa la provisión y conecta con lo divino. Pero este viaje tiene un destino más alto aún. Porque el propósito final de la gratitud no es repetir una fórmula poderosa, ni usarla como llave ocasional para obtener cosas, sino encarnar un estado permanente del alma. El objetivo último no es decir gracias, sino ser gracias. Convertirse en la palabra mágica. Volverse, conscientemente, un punto vivo de alabanza sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que el alma ha alcanzado tal grado de reconocimiento del bien, que toda su existencia vibra en armonía con el principio. Que ya no reacciona desde el ego, sino que responde desde la luz. Que su primer impulso no es juzgar, sino bendecir. No es comparar, sino comprender. No es resistir, sino abrazar. No es controlar, sino confiar. El alma que es gratitud no tiene necesidad de buscar la verdad, la irradia. Este es el nacimiento del Cristo interno. No una figura histórica, ni un símbolo religioso, sino la conciencia despierta del ser divino en ti. El Cristo es la parte de tu mente que piensa como Dios piensa, siente como Dios siente, ama como Dios ama. Y esa conciencia no se logra por estudio, ni por mérito, ni por esfuerzo. Se revela cuando dejas de actuar como si estuvieras separado del bien. Cuando comprendes que ya eres lo que buscas. Y el primer signo de que has comprendido eso es que comienzas a vivir en gratitud constante. Jesús no decía gracias como fórmula. Era gratitud encarnada. Su vida entera era una afirmación viva del bien. Cada paso, cada palabra, cada mirada, era una expresión del reino. Cuando dijo «Yo soy la vida», no hablaba de un cuerpo, sino de una vibración. Y esa vibración era gratitud pura, perfecta, constante. Por eso podía sanar, multiplicar, liberar. No porque tuviera un poder externo, sino porque él era el canal limpio por donde el poder fluía sin interferencia. Esa es la meta. Ser gracias en forma humana significa que no haya separación entre tu pensar, tu sentir y tu ser. Que cada pensamiento nace de la certeza de que todo está bien en su esencia. Que cada emoción fluye desde la confianza total en el principio. Que cada acción, cada decisión, cada palabra, brota como una flor del campo, sin esfuerzo, sin temor, sin cálculo. No significa que la vida será siempre cómoda. Significa que nada podrá sacarte de tu centro. Que el mundo exterior ya no determinará tu estado interior. ¿Cómo se logra esto? No con esfuerzo. No con violencia. No con lucha. Se logra por repetición amorosa. Por entrenamiento constante. Por fidelidad diaria. Por una elección renovada cada mañana, hoy decido vivir como gratitud encarnada. Hoy decido ser la palabra mágica. Y cuando falles, porque fallarás, no te condenes. Vuelve al centro. Vuelve a la luz. Vuelve a la gratitud. No como un acto puntual, sino como una identidad recuperada. Una mujer, después de practicar todos los ejercicios de este libro, me dijo, antes decía, gracias, por todo. Ahora ya no lo digo tanto. Pero me he dado cuenta de que lo soy. Ya no necesito pronunciarlo. Vivo en ello. Y esa es la señal. No cuando el vocabulario cambia, sino cuando la vibración cambia. Cuando lo que antes era práctica, se vuelve naturaleza. Cuando lo que antes era hábito, se vuelve identidad. El mundo necesita personas así. No solo oradores, no solo místicos, no solo buscadores. Necesita seres humanos comunes que se conviertan en canales vivos de la palabra mágica. Que caminen por las calles siendo gratitud. Que cocinen siendo gratitud. Que trabajen, que amen, que duerman siendo gratitud.
Que respondan con gratitud a cada circunstancia, no porque sea fácil, sino porque han comprendido el propósito. Cuando un alma se convierte en gracias, el mundo a su alrededor cambia. No por imposición, sino por irradiación. No por doctrina, sino por presencia. No por fuerza, sino por ejemplo. Porque la vibración de una conciencia agradecida transforma. Disuelve conflictos. Abre caminos. Sana ambientes. Un ser humano que es gratitud vale más que 1000 discursos. Porque vive el reino. Y donde está el reino, todo se ordena. Este es el llamado final. No a practicar más. No a estudiar más. Sino a encarnar. Ya sabes lo necesario. Ya has experimentado. Ya has probado. Ahora es momento de convertirte en lo que antes solo hacías. De decirle al mundo con tu vida, yo soy gracias. No porque todo esté resuelto, sino porque has entendido que todo es bien en proceso. Ejercicio práctico, yo soy gracias. Durante 30 días, cada vez que notes en ti un pensamiento reactivo, una queja, un juicio, una comparación, una angustia, un miedo, detente. No lo reprimas. Obsérvalo. Y reemplázalo conscientemente por un acto interior de gratitud. No hace falta que sea grandioso. Basta con una respiración consciente acompañada de la frase mental, yo soy gracias. Hazlo con intención. Hazlo con entrega. Hazlo como quien recuerda quién es. Anota en un cuaderno cada día cómo te sentiste al hacerlo. No esperes milagros externos. Sé tú el milagro. Conviértete en el testimonio viviente de que la palabra mágica no es un hechizo, ni una técnica, es una forma de ser.